Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este salón de plenos. Antes de dar comienzo a esta sesión, en el pleno pasado no tuve la deferencia de dar la bienvenida a Cristina Durán Vargas como nueva secretaria interventora de este ayuntamiento, así que quiero hacerlo públicamente y que nada, bienvenida Cristina. Gracias. Llevamos trabajando ya unos meses con ella y la verdad creo que ella también está contenta. Sí, estoy contenta. Bueno, pues continuando, vamos a comenzar con este pleno y el primer punto del orden del día es la aprobación de las actas del pleno ordinario de fecha 23 de septiembre del 2024 y acta de pleno ordinario de la sesión anterior de fecha 30 de diciembre del 2024. ¿Algo que decir? No, podemos pasar a la votación si queréis. Jorge. Gracias, no, nada que añadir. Vale, pues continuamos con procedemos a la aprobación de ambas actas. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los presentes se aprueban las dos actas y continuamos con el segundo punto del orden del día de la parte resolutiva de este pleno. Aprobación, si procede, de las cifras oficiales del padrón de habitantes correspondientes al año 2022. Cristina, ¿tienes la...? Ay, perdón, del 2024. Efectivamente. Vale. ¿Estamos? Cristina, sí. A ver, con fecha 21 de marzo de 2025 se presenta en el Ayuntamiento una comunicación del Instituto Nacional de Estadística relativo al procedimiento de cifras oficiales en población en este municipio, en Villanueva del Cardete. En dicha comunicación consta que la cifra de población a fecha 1 de enero de 2025 para este municipio es de 2.909 habitantes. Comprobado nuestro padrón municipal, nos consta que a la misma fecha la población de Villanueva del Cardete asciende a un total de 2.937 habitantes. Se propone al Pleno la aprobación de esta cifra de habitantes para su posterior envío al Instituto Nacional de Estadística. Muchas gracias, Cristina. Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Popular. Santiago. Gracias. Efectivamente, según el cuadro del resumen numérico que hace el INE, vemos que a 1 de enero de 2024 hay una aprobación de 2.994 y, sin embargo, a final de año, al 31 de diciembre, son 2.935. Eso supone una diferencia de 59 personas. Y, sin embargo, al final hace un informe diciendo que son 2.909 personas las que hay. Efectivamente, como bien ha leído la secretaria. Eso son 85 personas menos. No sabemos muy bien por qué en el cuadro aparece una cantidad y luego nos dicen en el informe que es otra distinta. Al día siguiente, es decir, que al día 31 de diciembre nos dicen que hay 2.935 y el día 1 de enero hay 2.909. No entendemos muy bien por qué han hecho eso así, pero vamos. En cualquier caso, nuestra pregunta es ¿de qué forma nos afecta estar por debajo de los 3.000 habitantes? Sí, cualquiera. Esperamos a... bueno, yo casi mejor, si te parece, te respondo. Sí, bueno, no hay ningún problema. Pues independientemente nos beneficia y nos perjudica en muchas cosas. Sobre todo, por ejemplo, en Diputación, muchas veces las asignaciones que recibimos por las subvenciones de gasto corriente o del plan de inversión, siempre hay unas cantidades fijas a las poblaciones de más de 3.000 habitantes. Nosotros antes estábamos en el límite de los 3.000 habitantes y nos beneficiaban y ahora pues nos perjudican. Un ejemplo pues de recibir a lo mejor en el gasto corriente un montante de 72.000 euros, pues bajamos a recibir uno de 65.200 euros, con lo cual no es mucha la diferencia, pero sí que nos perjudica. ¿Es suficiente? De acuerdo, sí, vale. Vale. Pues nada, Jorge, ¿algo que decir? No, muchas gracias, María Dolores. Pues nada, pasamos a la votación para informar al INE de que nuestros datos son distintos y, sobre todo, porque creemos que sí que nos beneficia en el caso de que el ayuntamiento, entre otros ingresos, los que percibe son por el número de habitantes, así que cuantos más seamos, más ingresos se reciben. ¿Votos a favor?
Por unanimidad de los asistentes queda aprobado este punto del orden del día. Continuamos con el punto 3, aprobación si procede de la concesión de bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras solicitado por el expediente número 1158/2024. Cristina. Con fecha 21 de marzo de 2025 se presenta en este ayuntamiento una solicitud de bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. En el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora se recoge una bonificación de un 40% en la cuota del impuesto para aquellas instalaciones, construcciones y obras destinadas a la implantación de nuevas empresas o de nuevos centros de trabajo dentro del término municipal. La aprobación de la concesión de dicha bonificación es, según la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, competencia del Pleno. Vale, muchas gracias, Cristina. Antes de dar la palabra a los portavoces, pues explicar que según la documentación obrante que hemos recibido en este expediente y según contrastado en la ordenanza municipal, esta persona, además de su solicitud, aporta un certificado de que se va a dar de alta dentro del régimen de autónomo, con lo cual se crearía un puesto de trabajo. Entonces, según nuestra ordenanza municipal, no solamente es el 40% lo que le corresponde, sino le corresponde un 45%. Así que la propuesta es no solamente atender esta petición de esta señora, sino que además aumentarla a un 45%. Santiago. Bueno, nosotros, de hecho, estamos a favor de cualquier iniciativa que sea una nueva creación de una empresa, ya sea de índole, una empresa económica, ya sea una empresa que se dedique a temas culturales o que sea a temas deportivos. Para nosotros es bueno que cualquier empresa se venga a Villanueva a instalar y haya apertura de nuevas empresas. Pero sí que queríamos hacer una pregunta en este sentido porque no nos ha quedado muy claro. ¿Qué tipo de actividades culturales son las que va a hacer la empresa? ¿Vosotros sabéis, tenéis más información que la que hemos visto nosotros? Esta mujer, bueno, Jorge a lo mejor tiene alguna más, pero esta mujer ya está realizando actividades. De hecho, está también colaborando con diferentes empresas de nuestro pueblo, como es Bodegas Alcardet, y entiendo que es, puesto que hasta que esta mujer pues no ha terminado la obra de su despacho, como queramos llamarlo, pues lo que ella pretende es pues dar a conocer nuestro pueblo y realizar diferentes actividades que realiza, pero independientemente es algo privado. A nosotros nos ha pasado una propuesta para diferentes actividades, no deja de ser una profesional más dentro del sector que hay. Sí. Vale, bien, gracias. Simplemente era hacer esa pregunta, nada más. Vale. Jorge. No daba respuesta al punto de antes, pero bueno, pues estamos en este caso preocupados por la despoblación, aunque dentro de los ratios evidentemente estamos en la zona intermedia, no estamos en despoblación y este tipo de bonificaciones pues siempre va a ser en beneficio, como bien decía Santiago, de atraer nuevas empresas y sobre todo estabilizarlas dentro de nuestro pueblo. Siempre vamos a estar a favor de cualquier facilidad que se le dé a esta persona. Y en cuanto a la pregunta que hacía Santiago, pues entiendo que tampoco es muy vinculante en relación al punto que nos compete, en este caso, de esta ciudadana. Por mí, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna cosa más? Bueno, no, nada más. Simplemente decir que no era una cuestión de simplemente por información, que era una cuestión de saber si había alguna actividad más que no se supiera y que hubiera que saber, ¿vale? Pues muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad queda aprobado este punto del orden del día. Pasamos al punto número 4, aprobación si procede prórroga
al convenio regulador de la asistencia de la Diputación Provincial de Toledo a los ayuntamientos en la prestación de los servicios tributarios y demás ingresos de derecho público de Villanueva del Cardete, expediente número 283/2025. Tiene la palabra la señora secretaria. El próximo 21 de junio finaliza la vigencia del convenio regulador de la asistencia de la Diputación Provincial de Toledo a los ayuntamientos en la prestación de servicios tributarios y demás ingresos de derecho público, suscrito por este ayuntamiento y el organismo autónomo provincial de gestión tributaria de Toledo. Dicho organismo es el competente para la gestión y recaudación de los impuestos de bienes y de vehículos de tracción mecánica, entre otros. El Pleno es el órgano competente para acordar la prórroga del vigente convenio. Muchas gracias. Santiago, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, nos parece lógico y correcto la prórroga de los 4 próximos años, así que es absolutamente normal. Creo que sería hoy por hoy inviable que nosotros pretendiéramos establecer este tipo de trabajos, porque supondría un aumento de trabajo administrativo y probablemente también en la misma calle. Es decir, que pensamos que sí, que es lógico firmar para esos 4 años más. Muchas gracias. Jorge. Gracias. No, de la misma manera, seré breve. Pues casi de manera reiterativa, en todos los plenos hablamos de ese volumen de trabajo y de los agradecimientos que tenemos a nuestros empleados públicos, con lo cual cualquier tipo de gestión que se pueda externalizar y en este caso nos puedan ayudar desde este estamento, desde la Diputación, pues siempre va a ser bienvenido para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Está claro que esto se viene haciendo desde tiempo inmemorial y lo que corresponde es renovar. Estamos contentos con el servicio y creo que, como bien habéis explicado ambos portavoces, es algo positivo para este ayuntamiento. Así que pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado este punto del orden del día. Continuamos con el quinto punto. Aprobación si procede de la modificación inicial de la tasa reguladora de la recogida de basura o recogida sólidos urbanos de Villanueva del Cardete, expediente número 372/2025. Tiene la palabra la señora secretaria. Detectado en el texto de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos, la vinculación de esta con la existencia de contador de agua como hecho imponible, y vista la necesidad de desvincular el servicio de abastecimiento de agua con el servicio de recogida de residuos, se propone la modificación de los artículos 2.1 y 6 de la misma, en aras de buscar la independencia entre ambos conceptos. Se eleva al Pleno la solicitud de la modificación en los términos propuestos. Muchas gracias, Cristina. Tiene la palabra el señor portavoz de la oposición. Muchas gracias. Bueno, desde un primer momento es clara nuestra postura en contra de la subida de los impuestos, ya expresada en otras ocasiones, y en especial de la recogida de basura y sobre todo en el tema de las corralizas. Ahora sabemos que lo que se pretende es hacer esa división, pero aún así nos sigue pareciendo que no es justo, porque habrá corralizas que efectivamente tengan uso del tema de la basura, pero habrá otras que no. Creo que habría que hacer un estudio más pormenorizado del tema y estudiar cada caso en particular. No tengo nada más que decir. Muchas gracias, Santiago. Jorge. Muchas gracias. Aclarar en este caso que no es una subida de un impuesto, sino que no estamos aquí solo para organizar fiestas, para organizar eventos deportivos, sino que es para establecer justicia y ser lo más objetivos posibles en este tipo de tasas. Por eso el Grupo Socialista va a estar a favor. Gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Santiago? No, ya he expresado lo que pensamos y pasaremos a votar simplemente. Jorge, ¿algo más? Muchas gracias. ¿No? Vale, pues no estamos hablando de subida de impuestos, ni mucho menos. Somos contrarios. Cuando se suben los impuestos en este ayuntamiento es porque realmente no nos queda otro remedio, porque la inflación sube, la vida sube y, lógicamente, tenemos que adaptar esos precios de nuestras tasas o de nuestros impuestos pues a la realidad. Decía que simplemente lo que se pretende con esta modificación es desvincular
del contador lo que es la tasa de basura de lo que es la tasa del contador del agua. Simplemente esta mañana, Comisión de Hacienda, pues con Almudena como portavoz, pues hemos estado viendo varios ejemplos que nos han llevado pues a tomar esta decisión. Ejemplos lógicos de propiedades que a lo mejor no tienen este contador, pero sí que tienen ese servicio de corraliza, de almacén, de aperos y que genera residuo. Como bien ha dicho Jorge, nosotros estamos aquí para crear justicia dentro de nuestras posibilidades. Entonces, creemos que lo más justo es que quien tenga un inmueble que genere residuos, pues pague por su tratamiento. Simplemente es eso. Pasamos a la votación. Votos a favor. ¿Abstenciones? Bueno, pues con 6 votos a favor y 5 abstenciones queda aprobado este punto del orden del día. Continuamos con el punto 6, aprobación, si procede, de la modificación inicial de la ordenanza fiscal reguladora por la prestación del servicio de ayuda a domicilio de Villanueva del Cardete, expediente número 381/2025. Tiene la palabra la señora secretaria. A solicitud de la Alcaldía, tras la nueva licitación y adjudicación del servicio de ayuda a domicilio y después de distintas deliberaciones con los técnicos competentes, se propone la modificación de la ordenanza con el fin de promover la objetividad y la equidad para los vecinos y vecinas de Villanueva del Cardete en los términos previstos en el proyecto propuesto. Se eleva al Pleno la solicitud de la modificación para su posterior votación. Muchas gracias, Cristina. Tiene la palabra el señor portavoz. Sí, en este caso le voy a ceder la palabra a Almudena. Gracias. Bueno, buenas tardes. La señora alcaldesa nos presenta una propuesta de ordenanza fiscal y nos dice que en la resolución del 13 de julio del 2012 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales establece los requisitos mínimos para determinar la capacidad económica y la aportación de las personas en situación de dependencia por recibir el servicio de ayuda a domicilio y comida a domicilio, y que estarán sujetos al régimen de aportaciones que establezca el Ayuntamiento. Pero lo que no nos dice es que en la misma resolución, concretamente en la propuesta número 11, dice que para determinar las aportaciones económicas de los usuarios se tendrán en cuenta la capacidad económica de los mismos y que en función de estas capacidades se determinará cuál será la aportación que tienen que hacer los usuarios, es decir, se establece el copago. Sin embargo, la propuesta de la Alcaldía es que todos los usuarios, independientemente de cuál sea su capacidad económica, van a pagar el 24% del precio que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establece en el plan concertado. Da igual si cobras la pensión mínima o la pensión máxima, van a pagar todos lo mismo. Es decir, que utiliza la resolución del 2012 solo para algunos intereses, ¿no? En la ordenanza establece una bonificación de hasta el 50% de la cuota a usuarios que se encuentren en situación de exclusión social, una vez estudiado su situación por los servicios sociales. Agradecemos el trabajo realizado por los servicios sociales, tanto el de diario como el esfuerzo que han tenido que realizar en tan pocos días para analizar la situación de los usuarios de ayuda a domicilio. Pero consideramos que los servicios sociales hay que facilitarles el trabajo y que usted, en su ordenanza, debería cuantificar cuáles son esas bonificaciones en función de los ingresos mensuales de los usuarios. Como le he dicho esta mañana, una persona con grado 3 de dependencia puede tener derecho hasta 90 horas de ayuda a domicilio al mes. Es decir, que si todas las horas son de lunes a sábado, por ejemplo, tiene que pagar 300 euros al mes. Si cobra una pensión no contributiva que asciende en el 2025 a 564,70, ¿cuánto le va a quedar para vivir y para pagar el resto de servicios que necesita? La trabajadora social hará un informe de exclusión social y una vez el ayuntamiento tenga ese informe, será el ayuntamiento quien ponga el porcentaje
que puede ser de hasta el 50%. Eso así lo pone en la documentación que me han pasado. Esta mañana me decía que usted no va a ser quien decida la bonificación correspondiente. Si lo tiene tan claro, lo que tiene que hacer es reflejarlo en el apartado de bonificaciones, porque a eso se le llama transparencia, y así no dará pie a que nadie piense que usted es la que decide esa bonificación. Si lo pone en la ordenanza, todo el mundo lo tendrá claro, y que conste que no es una crítica, y que yo no estoy en contra, no me parece mal, pero que tiene que ser transparente y pasarnos toda la documentación para así nosotros valorar y ver el informe técnico-económico, informe jurídico, informe de impacto económico. Y hay algo más en lo que sí que estamos de acuerdo también, que es la cuantía máxima, repito, cuantía máxima a cobrar a los usuarios, que sea el 24% del coste determinado del plan concertado, porque usted sabe que si le cobra más a los usuarios de ese 24%, la Junta se lo va a quitar de ese 76% que la Junta le subvenciona. Y por ahora, pues nada más. Nada más. Bueno, pues en este punto del orden del día, acordado esta mañana también con el concejal de portavoz, pues al asumir yo las competencias de la Concejalía de Bienestar Social, pues directamente voy a ser yo y no el portavoz, en este caso, quien le responda a usted si no tiene a mal. Al contrario. Bueno, pues esta mañana, como bien decía la señora portavoz en este punto de la oposición, se celebraba la Comisión de Hacienda, donde se han tratado todos los puntos del orden del día que traemos a pleno y que supone una tasa o un impuesto, como se viene haciendo normalmente. En esa conversación incluso poníamos ejemplos prácticos de lo que es la realidad. Y hay una realidad que sobre todo nos ha llevado, después de hacer un estudio económico a través de los servicios sociales, que no sé si es que usted no ha leído bien el punto del orden del día, pero para poder emitir esta bonificación a la que usted hacía referencia, tiene que haber un informe emitido por servicio social favorable. O sea, que mientras que este informe emitido por la trabajadora social no sea favorable, lógicamente este ayuntamiento no puede otorgar ninguna bonificación. Entonces, lógicamente, las decisiones se toman en pleno, pero quien lleva las riendas de este tipo de informes, desde que yo soy alcaldesa, no ahora, es el técnico competente. Porque si algo he tenido claro es no meterme nunca en el trabajo de los profesionales, que son quienes realmente conocen el caso y son los que emiten ese informe y lo verifican con su firma. O sea, estamos hablando de cosas muy importantes. Un informe favorable está contrastado con la realidad de ese usuario y está firmado, en este caso, por la trabajadora social. Con lo cual, aquí ningún trabajador firma un documento si lo que dicta no es verídico. Así que su desconfianza, pues puedo entender que la tenga, puesto que el trato que nos otorga a nosotros como Gobierno hasta ahora es totalmente de generar desconfianza. Como bien hizo usted en su momento, que ya quedó todo claro cuando fue a las trabajadoras del SAT contándole una serie de cosas que el tiempo ha demostrado que eran inciertas. Pero bueno, ese tema no vamos a tratar ahora porque creo que ya bastante hemos hablado. Por cierto, le recuerdo que usted dijo en un pleno que si estaba equivocada y que si el salario de estas trabajadoras no se iba a ver beneficiado, iba a pedir perdón. No sé si lo habrá hecho privadamente, pero públicamente sí que no lo ha hecho. Pero bueno, ese es otro tema y quiero explicar por qué esta decisión. Nosotros, cuando se pagaba por el servicio 11 euros la hora, sí que es cierto que la variación de algunos casos, sobre todo cuando la persona usuaria enviudaba, no se apreciaba. Tenemos un informe de servicios sociales que demuestra que era necesario cambiar esta ordenanza y lo van a ver ustedes mismos con datos y con números. Les voy a poner el ejemplo de una usuaria, María. Vamos a llamarla así para que todo el mundo pues, pueda hacerse cargo de lo que voy a explicar.
María estaba casada en régimen de gananciales. Su marido cobraba lo que era la pensión mínima con cónyuge a cargo, un total de 13.526 euros con 80 al año. Tenía un saldo bancario de 25.000 euros en el banco y estaba pagando con la fórmula anterior y los precios actualizados. No le estoy hablando ya de 11 euros, le estoy hablando de los 15,57 que nos cuesta ahora. Estaba pagando por las horas recibidas, 22 horas recibidas de ayuda a domicilio, 37,91 euros. Es decir, que a María a la hora le salía a 1,72. María en viuda le queda la pensión mínima de viudedad, un montante total de 10.963,40 euros. Con la fórmula anterior, por las 22 horas que recibía anteriormente cuando convivía con su marido, con la fórmula anterior tendría que pagar 129.091 euros. Es decir, que María, cuando vivía con su marido, en una vivienda donde podemos entender todos que el consumo, la comida, sí que es compartida, pero los gastos de calefacción, los gastos de luz a los que usted hace referencia, con lo que tiene que convivir una persona, son los mismos, no varían. Bueno, pues María, cuando convivía con su marido, pagaba la hora de ayuda a domicilio a 1,72 y cuando en viuda pasa a pagar la hora a 5,90. Imagínese usted la diferencia que hay. Nosotros no tratamos de ser lo más justos posibles, no vamos a inventar nada y yo entiendo que con este cambio pues habrá gente que pague más y gente que pague menos, pero todos los ciudadanos de Villanueva de Alcardete por recibir el servicio de ayuda a domicilio pagarán lo mismo. Tengo que recordar a los usuarios que a los asistentes y a quien nos sigue a través de las redes que el coste de la hora de lunes a sábado al ayuntamiento le cuesta 15,57. El coste de la hora de domingos y festivos es de 19,99. ¿Qué hacemos con esta nueva ordenanza? La Junta de Comunidades marca un precio de referencia. Es un precio de referencia que ellos consideran que puede costar un servicio. Habrá servicios que, como nosotros, antes de la nueva licitación, costaban menos, con lo cual prácticamente el ayuntamiento no ponía nada, sino que simplemente con las cuotas de los usuarios salíamos adelante, y habrá servicios que cuesten más, lógicamente como el actual, que se ha licitado y tenemos que está, decía, el precio de referencia de lunes a sábado a 13,55, el coste real del ayuntamiento es 15,57 y si nos vamos a los fines de semana estamos hablando de 17,99 el precio de referencia y al ayuntamiento le cuesta 19,99. ¿Qué pasa? Que no solamente el usuario paga una cuota, sino que el 76% ya de ese precio de referencia viene subvencionado. Es decir, que de esos 15,57 que cuesta el servicio, la Junta pagaría 13,55, el usuario pagaría 3,25 y el ayuntamiento 2 euros. O sea que de esos 15,57 que cuesta realmente el servicio en Villanueva del Alcardete, el usuario recibe una subvención Junta-Ayuntamiento de casi 12,32 euros. Con lo cual, el usuario paga una hora, pero recibe, como decía, 12,32 de subvención y él aporta los 3,25 restantes. Es la manera más justa y más... Lo que decía usted, la Junta no te limita a que el usuario pague solamente hasta el precio de referencia. Lo que te hace la Junta es decirte que si tú sobrepasas
el usuario puede pagar lo que quiera, pero si sobrepasas esa cantidad, tú lo tienes que devolver. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho las cuentas para que esa cantidad no se sobrepase, el usuario, la parte de que le cobramos al usuario de más, no la tengamos que devolver porque no le cobramos de más, y los 2 euros, no. ¿Por qué? Porque ahora hay 60.000 euros que están en el limbo, porque tenemos 30.000 horas. Y 30.000 horas a 2 euros que asumimos son 60.000 euros que antes no pagábamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se intenta no perjudicar a los usuarios y se intenta que a las arcas municipales le cueste lo menos posible, aunque le cuesta 60.000 euros más que nos costaba con el anterior contrato. Entonces, creo que hay que ser justos, que no estamos aquí para ser policías. Se lo explicaba muy bien esta mañana la señora secretaria cuando le decía, no pasa solamente en Villanueva, sino pasa en otros municipios. La gente, al final, hay quien aprovecha la picaresca. Y nos hemos encontrado, porque en este pueblo nos conocemos todos, Almudena, y tú me lo contrastabas y me dabas la razón y me decías, joder, yo no entiendo cómo una persona con un capital, porque aquí todos sabemos de qué somos propietarios todos, está pagando 20 euros y una pobre viuda está pagando 129,91. Pues por eso, Almudena, es totalmente injusta la fórmula con la que se calculaba antes. Tenemos que ser justos y dentro de nuestros instrumentos y dentro de nuestras posibilidades intentar que al usuario le cueste lo menos posible. Y la única manera justa y de que nadie nos juegue a la picaresca es hacerlo de esta manera. Mira, le voy a poner un ejemplo. Aquí, y se lo decía también esta mañana, una persona mayor, los mayores de nuestro pueblo, como todos, están acostumbrados a ahorrar. ¿Para qué ahorran? Para tener una vejez digna. Y muchos de ellos, poquito a poco, granito a granito, han hecho su hucha. Y a lo mejor vamos a hablar de que tienen 30.000 euros en el banco. 30.000 ahorrados con mucho esfuerzo. Pues hay muchos familiares que en esa cuenta se han puesto como titulares. ¿Por qué? Porque esos 30.000 euros ya no funcionan solamente para una persona, que es el usuario, sino que al haber, imagínate, 2 hijos, no te voy a poner más, 2 hijos y el titular se divide en 3. ¿Cuánto dinero aparece para hallar la fórmula al usuario con la fórmula anterior? Le aparecen 10.000 y no 30.000 como tienen. Luego hay gente que va de cara y de que tiene sus ahorros, tiene sus 30.000 euros y está puesto él como titular y los hijos como autorizados. A esa persona le figuran sus 30.000 euros. Entonces, ni tenemos tiempo ni tenemos por qué ser policía de nadie. Queremos ser justos y hemos calculado que la manera más justa es eso. Cuando decía usted de que habrá gente que tenga menos recursos, mire, una persona con un grado 3 que necesite tantas horas, es muy difícil que esté sola en su casa. Es muy difícil. Esa persona tiene otros recursos para que no le falte de nada y su vejez sea digna. Entonces, es muy difícil que, aunque tuviera que pagar los 300 euros a lo que usted hace referencia, ¿cuántas horas está recibiendo? 90. 90 por 15, ¿cuánto es? ¿Cuánto debería de pagar? ¿Cuánto? No, pero si es que estamos acostumbrados. Yo he tenido a mi madre y mi madre ha necesitado una persona que la atendiera porque el servicio de ayuda a domicilio no era suficiente. Entonces, como buenos hijos, considero, porque habremos tenido muchos fallos, pero a mi madre hemos intentado, como a la mayoría de las madres o padres de este pueblo, que no les falte de nada. Hemos contratado a una persona para que esa persona, por tener ese tiempo, cobra muy por encima de esos 300 euros a los que hace referencia. Así que si en Villanueva del Cardete una persona que tenga 90 horas a la semana, al mes, paga 300 euros, pues bienvenido sea. Pero es que no hablamos de eso, Loli. Vamos a ver, es que no la entiendo entonces. Vamos a ver, es que yo no le estoy diciendo que no esté de acuerdo con lo que vayan a hacer. No le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que si tan transparente es,
quiero decir que yo sé que la trabajadora social es la que firma y la que hace el informe de exclusión social. Yo sé que ella lo firma, pero en los papeles que usted me ha dado es que dice que el ayuntamiento es el que tendrá ese informe y quien pondrá el porcentaje. Pero vamos de a ver, no, perdón. Sí. Lo que viene a decir aquí que hay una bonificación hasta un 50%, que es que el lo máximo. decide el ayuntamiento. No, la trabajadora social se limita... a través de un informe social. Claro. La trabajadora no es la que dice si le vas a dar el 15, el 10, el 20 a esa persona. Lo decide el ayuntamiento. No, la trabajadora social lo que hace es hacer un informe en el cual dice qué situación tiene esa persona. Pero no, la trabajadora no te va a decir si le vas a dar un 15 o un 20. Lo único que te pido, Loli, es que dejes reflejado en el apartado de bonificaciones cómo se va a hacer, ¿vale? ¿Cómo se va a hacer? Simplemente para que a usted nunca le tengan que decir que es usted la que lo hace, la que da el porcentaje. No. Entonces, pero que el porcentaje, Almudena, que entiendo lo que me quieres decir, con lo que te he dicho esta mañana que yo estoy de acuerdo con lo que... Almudena, vamos a ver. Tú me estás pidiendo que haya una baremación y yo te estoy diciendo que precisamente hemos dejado de aplicar la fórmula anterior. Ya, pero entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Pues la valoración, hombre, vamos a ver, solamente de manera interna y según el reglamento que tiene la trabajadora social, ella sabe realmente en cuánto tiene que cuantificar esa bonificación. O sea, ella lo tendrá que valorar y tendrá que pedir diferentes informes para justificar que eso está, pero que en el ayuntamiento lo único que tiene que aprobar en el pleno es lo que diga ese informe de esa trabajadora. Te he intentado explicar que, por desgracia, no solo en Villanueva, sino en muchos pueblos, hay gente que no da toda la información. Entonces, como no das toda la información, pues al final, ¿de qué manera pretendes que se cuantifique? Claro, pues eso es lo que quiero que me expliques. Que entonces ella verá realmente la situación social que tiene. Ellos trabajan con una serie de informes, una serie de baremos, que es lo que la hará emitir el informe y decir, no creo yo que la trabajadora social va a decir, tú eres más guapa, a ti te doy el 50. Pero si es que no lo decide ella, lo decide el ayuntamiento, te vuelvo a repetir. Que no, Almudena, que nosotros lo que traemos es el informe social, pero si te lo pone clarísimo. Te pone, y emitido, te dice el ayuntamiento, en base a su potestad normativa, podrá aplicar a su cargo una bonificación de hasta un 50% de la cuota. A determinados usuarios o unidades familiares que se encuentren en situación de exclusión social una vez estudiada su situación personal, familiar y social. Pues eso, sí que te estoy diciendo eso. Por los servicios sociales municipales y emitido el informe social favorable. Es decir, que la trabajadora social en el informe que va a firmar y la propuesta que va a hacer al ayuntamiento para que la apruebe, viene ya contemplada esta bonificación. Y lo único es igual que lo que hemos hecho anteriormente en el punto del orden del día, donde lo que traemos aquí es la aprobación de la bonificación, que en este caso está regulada por la ordenanza según el número de trabajadores y en este caso lo valorará la trabajadora social según la información y el caso específico, según estudiada su situación personal, familiar y social. O sea, que nosotros como ayuntamiento, el pleno o quien lo apruebe, estará basado en ese informe social. Al final son datos protegidos, son datos personales, son datos. Entonces yo creo y considero que ya calculará su porcentaje en base a los datos. Y te repito que es que nosotros nunca nos hemos metido en eso porque todo va avalado con la firma del técnico, en este caso la trabajadora social. O sea, ella considerará realmente qué bonificación hay que aplicar, pero es que esta bonificación se venía ya de la misma manera en la ordenanza anterior. O sea, que es que esto no lo traemos nuevo en esta ordenanza. Nosotros hemos cambiado el cálculo de la fórmula, pero la ordenanza anterior, que la tengo aquí, que se aprobó en el 2013 por compañeros suyos, ya
lo venía haciendo de la misma manera. Bonificación y exención. El ayuntamiento, en base a su potestad normativa, podrá aplicar a su cargo un descuento de hasta el 50% de la cuota determinada a determinados usuarios una vez estudiada su situación personal, familiar y social por los servicios sociales del municipio y emitido el informe social favorable. Esta reducción se aplicará a personas con o sin grado de dependencia. Pues nosotros la única modificación que hacemos es en exclusión social, o sea que es el mismo párrafo y no hemos modificado. Y hasta ahora, desde el 2013, quien genera esas bonificaciones es la trabajadora social a través de su informe. O sea que nosotros en ese punto no hemos modificado nada. Lo que se trae, en grosso modo, aquí a este pleno y a debatir y a aprobar es el cálculo de la tasa que viene, que antes se utilizaba la calculadora que venía, me parece, por la Junta y que muchos pueblos han estado utilizando, y nosotros en la realidad de nuestro pueblo y viendo la situación y viendo los ejemplos prácticos como el que te acabo de explicar, hemos cambiado el cálculo de la tasa. Si simplemente nosotros hacemos eso, si la bonificación es la misma que se aplicaba desde el 2013 y que la trabajadora social ha estado bajo su criterio, bajo su informe, haciendo hasta ahora. Vale, me hubiera gustado que hubiera comparado la ordenanza nueva con la ordenanza aprobada desde el 2013 y hubiera visto que es prácticamente en todos sus términos es que la he visto. a excepción. Bueno, pues entonces si la ha visto, no entiendo el porqué de la pregunta, porque esto no es modificado nada, sino que esto ya venía contemplado en la ordenanza anterior y se viene haciendo desde el 2013 en el ayuntamiento. Simplemente es eso, y es que aparece como tal. ¿Vale? No es, vale, pero no es, ya le he dicho, como le he dicho antes, no es una crítica. Yo no estoy en contra y no me parece mal lo que se va a hacer, pero creo que de esa manera sería más transparente, ni más ni menos. Bueno, pero que yo simplemente no le estoy haciendo ni una crítica ni mucho menos, simplemente diciéndole eso, porque sabe que lo hemos hablado esta mañana, que le he dicho, no me parece mal, porque yo también veo cosas, trabajo en ello y veo cosas, y no me parece mal, es que no me parece mal, pero la única crítica que le estoy haciendo es que lo podía hacer de otra manera, ¿vale? Que lo podía hacer así, ponerlo en la ordenanza y así, pues nadie, o sea, no da lugar a que nadie le diga cómo se hace esa baremación, ¿vale? Aunque sea que yo tengo claro que lo hace, que la trabajadora social hace el informe técnico, lo tengo claro, pero pone que lo ha leído, que el ayuntamiento es el que decide cuánto es el porcentaje. Entonces es lo que quiero dejar no claro. Porque el ayuntamiento decida, sino porque hay un informe de la trabajadora. Sí, pero es que vamos a concluir el punto. Creo que no hay que liarnos. Pero me queda claro. Yo le agradezco que esté de acuerdo con nosotros en modificar el cálculo de la tasa y que simplemente en referente a lo que usted me dice de la bonificación no se ha modificado y se viene haciendo así desde el 2013, que es cuando se aprobó esta ordenanza, y se hace siempre esa bonificación a criterio y estudio de la situación del usuario mediante un informe de la trabajadora social. Nada más. Y eso no he modificado nada. ¿Vale? Venga, pues pasamos a la votación, si os parece. ¿Votos a favor de la modificación? ¿Abstenciones? Pues con 6 votos a favor y 5 abstenciones queda aprobado este punto del orden del día. Pasamos al punto número 7, dación de cuentas, resoluciones de alcaldía, presidencia, desde el 20 de diciembre del 2024 hasta el 31 de marzo del 2025. No sé si tienen algún decreto que les haya llamado la atención. No, sí, hemos visto que hay algunos apuntes, algunas anotaciones que no tienen número de expediente. No hay muchas, pero sí hay algunas. Y concretamente hay 2 de ellas en las que hay 2 resoluciones de la alcaldía con carácter de urgencia, pone urgentes, y no viene el número de expediente. No sabemos por qué razón sucede eso, pero nada más.
Puede ser que se haya pasado el número de expediente, pero porque simplemente a lo mejor es una factura que hemos tenido, que haya sido devuelta y luego se haya tenido que pagar, como veo aquí. Hay como 4 o 5 Vale, expedientes que no aparecen, pues, y dos concretamente son por el tema de la alcaldía. Sí. Vale, pues si te parece, yo me las voy a anotar y luego le consulto, porque entiendo que esto al final sale con el programa del Gestiona. Y si no aparece, pues debe de ser por algún error, ¿no? Los pagos urgentes. Sí, además resolución de alcaldía. Vale, pues sí, no te preocupes, que yo la anoto en el próximo pleno, pues se os da el justificante, que no hay ningún problema. Vale, pues como este expediente este punto del orden del día no hay que votarlo, pasamos a finalizado los puntos del orden del día, pasamos a ruegos y preguntas. ¿Nos las vais haciendo, entiendo? ¿No las hacéis, por favor? Vale, bueno, empezamos con el tema del aplazamiento del pleno. Aplazamiento del pleno. ¿Vale? No es explicable. Legalmente sabemos que se puede hacer y no lo discutimos, pero no entendemos la razón por la que se ha aplazado. No hay justificación posible, se diga lo que se diga, y por las cuestiones que se quieran. Hay 3 meses para organizar el tema del pleno y se podía haber hecho con antelación. Entonces, esto sucede porque pensamos que es evidente que hay una deficiente gestión, una pésima organización y ninguna previsión. Tanto es así que a unos días vista de la convocatoria del pleno no se sabía cuándo se iba a celebrar. Mientras que usted estaba en el Camino de Santiago, en el ayuntamiento, nadie sabía cuándo se iba a celebrar el pleno, porque lo preguntamos por activa y por pasiva. Y la contestación literal por parte de la teniente de alcalde es: no tengo ni idea de cuándo se va a celebrar. A la misma pregunta también se le hemos hecho, le preguntamos a Cristina en su momento, a nuestra secretaria, también le preguntamos este tema, ¿no? Y concretamente, esto fue el día 11, y nos dijo otras razones, que en los presupuestos había que incluir el canon del agua y no se sabía aún, con lo cual habría que celebrar probablemente un pleno y, si acaso, un pleno extraordinario para el tema de los presupuestos. Y luego, para colmo, para hoy mismo, a las 10 de la mañana, se convoca una comisión de cuentas de Hacienda para ver temas que tienen que tratarse esta tarde a las 7 de la tarde, ahora, en el pleno, con lo cual es evidente que hasta que no se tenga esto no se puede reunir la gente, no puedes hablar de estos temas y no podemos concretar. Esto no tiene sentido hacer las cosas de esta manera, porque todo el mundo trabajamos, hacemos nuestras cosas, hacemos lo que tenemos que hacer y tenemos nuestro tiempo muy limitado. ¿Por qué razón se ha tenido que aplazar el pleno? Y no se ha previsto con antelación estas circunstancias. ¿Alguna cosa más? Sí, tengo un par de 3 cosas más. Se ve que es una tendencia, como a nivel nacional no se hace, pues a nivel local también. ¿Por qué razón no se han presentado los presupuestos a día 4 de abril? Tampoco es justificable. Cuando lo estipulado es presentarlos en septiembre, podríamos ir a octubre, noviembre, diciembre, si me apuráis ya llegamos tarde, enero, ¿vale? Pero es que ya en el mes de abril, enero, febrero, marzo, y hemos empezado abril. Ha pasado ya la 4ª parte del año, Loli. La 4ª parte del año ha pasado ya y no tenemos presupuestos todavía, cuando no tenéis ningún problema en aprobarlos. Yo no sé por qué no los presentáis, si los tenéis aprobados de entrada, si sois mayoría. Ahora tienes que convocar un pleno extraordinario, que se celebre y que se apruebe, hacer la exposición pública, publicarlos y el resto de retrasos que supone unas y otras gestiones. Vamos, que va el tema para largo, la entrada en vigor. Entre otras cosas, yo creo que no se va a poder hacer ni inversiones posibles a lo largo del año. Como decíamos anteriormente, Loli,
da la sensación de que estás un poco distraída, con la atención puesta en otras cuestiones que tienen poco que ver con el Ayuntamiento de Villanueva y la gestión municipal. O es eso, o es que hay una dejadez y desidia. No sabemos. Otra cuestión. Una vez más, ¿qué pasa con los caminos? Nos paramos a recibir lamentaciones de los agricultores y nos dicen que ¿por qué no intervenimos? Y si nosotros lo decimos, obviamente nosotros no podemos hacer nada. Si es que ya lo que estamos haciendo es reiterar de una y otra ocasión, todos los plenos venimos diciendo lo mismo. ¿Qué pasa con los caminos? Pues nosotros hacemos eco de lo que dicen los agricultores y lo transmitimos aquí. Y aprovechando las circunstancias de lo que ha pasado con las inundaciones en gran parte de España y vista la situación que se ha creado en nuestro río, en las puentes de Clemente, en el puente del Escardillo y en la carreterilla, nos preguntamos por qué no se le pide una vez más, supongo que ya se lo ha pedido muchas veces, pero una vez más a la Confederación Hidrográfica del Guadiana una limpieza del río, o que nos den autoridad para hacerlo nosotros. Por mi parte, yo no tengo nada más que decir. Creo que alguno de mis compañeros quiere hacer alguna pregunta más. Bueno, yo voy a proponer una esta, no sé si será a ti o al concejal de urbanismo. No. Bueno, yo voy a proponer que se pongan 2 placas de aplacamiento de minusválido en el tanatorio. Y otra cosa, el albergue lo veo un poco distraído en temas de goteras, no sé si lo habréis visto, las persianas no funcionan, luego está el depósito del agua, que lo mismo que le entra al agua le sale, está roto, no sé si lo habéis dado cuenta. Porque el albergue también se alquila para hacer algunos eventos, ¿no? Y resulta que luego tenemos allí un cuadro de luz sin proteger, que van niños y en cualquier momento le puede dar la electricidad. Y el depósito del agua también está roto, eso ya lo he dicho, ¿no? El polideportivo también tenemos bastantes goteras, tampoco se arreglan, ¿no? Y en el ayuntamiento hemos hecho obras y resulta que se cae el canalón y llevamos 10 o 15 días sin arreglarlo. Todo se hace, como en todo sitio que hay peligro, 2 vallas y cintas municipales. No lo veo muy normal todas estas cosas. Y las alcantarillas dirá que siempre estamos con las mismas cosas diciéndolo. Lo decimos en todos los plenos y no nos hacen ni caso. Siguen igual de sucias y sin limpiar, ni una. Con lo cual vengo a decir que la Concejalía de Obras y Servicios se preocupe más del mantenimiento de nuestro pueblo. Nada más. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Nada. Muchas gracias. Si os parece, contesto yo un poco porque tenemos los presupuestos, tenemos todo y yo de cabeza me voy a acordar. Y si algo tenéis luego vosotros que sumar, por ejemplo, tú lo de los caminos creo que vas a contestar mejor tú que yo, pues eso. El aplazamiento del pleno. Vamos a ver, nosotros lo que hemos intentado sobre todo y en todo momento es que cuando hacemos un pleno traiga pues por lo menos algún punto del orden del día más de 2 puntos así. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos estado trabajando para que, sobre todo, ya que no hemos podido traer los presupuestos a pleno, porque con muy buen criterio la secretaria ya le informó a usted de que no lo podíamos traer, porque sobre todo este va a ser un presupuesto especial, diferente al de años anteriores. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque tenemos que saber dónde meter 60.000 euros, que nos va a costar más el servicio de ayuda a domicilio, que el año pasado, por ejemplo, no teníamos. Con lo cual, con un presupuesto como el de todos los años, donde cada vez tenemos menos habitantes y tenemos más gastos, lógicamente tenemos que hacer un encaje de bolillos para que la calidad de los ciudadanos de Villanueva no baje y no tengamos que quitar en vez de dar más servicios. Entonces, por un lado tenemos esos 60.000 euros. Por otro lado, hemos estado esperando
a que llegue también la primera factura de la depuración de aguas de nuestra depuradora, que desde el día 15 de enero ya ha empezado a funcionar, y que le voy a informar para que usted, aunque ya traeremos la ordenanza que va a regular esa depuración y cómo va a afectar a los vecinos, que estamos trabajando en ella para que sea lo más justa posible, usted ya pueda contar que del periodo del 15 de enero al 15 de febrero, debido al índice que marcaba en ese momento, la fórmula que ellos utilizan de contaminación, hemos pagado, me parece que son 10.080 euros por un tratamiento de un mes. En la factura que nos ha llegado ahora de marzo, que va desde el día 15 de febrero al 15 de marzo, son 7.000. Y seguramente, según vaya funcionando la depuradora, vaya bajando. También es cierto que estamos en unos meses lluviosos, con lo cual el caudalímetro de entrada de la depuradora, con lo que llueve, marca unos máximos que luego en época de sequía, como es el verano, otro bajará. Entonces, ese cálculo, para poder traer un presupuesto realmente real, tenemos que tenerlos. O sea, yo no puedo decir que a los vecinos se les va a cobrar 50.000 euros de depuración y que luego a mí la depuración al ayuntamiento nos cueste 100.000. Eso no lo puedo hacer, tengo que tener un criterio, tengo que tener una base. Creo que con esos dos ejemplos queda suficientemente contestado. Por otro lado, si lo que quiere insinuar aquí es que yo me he ido al Camino de Santiago y por eso se han aplazado este pleno, pues hijo mío, algo más lejos de lo normal, porque perfectamente lo podríamos haber celebrado el día 31, que yo ya estaba aquí en Villanueva del Cardete y era lunes. Lo que pasa que no teníamos los datos suficientes para poder celebrar la Comisión de Hacienda, que tiene que ir previa a este, pero no porque nosotros no estemos trabajando ni estemos, sino porque todo requiere de mucha documentación y este ayuntamiento, lo quiera creer o no, tiene mucho trabajo y hay que acelerarlo todo mucho para que pueda salir adelante. Y lo que queremos es que ya que lo traemos, lo traigamos totalmente fundamentado y sobre todo con un estudio real de la situación. Entonces, simplemente es eso, porque yo podría haber celebrado, incluso es más, yo me fui el día 22, ¿no, Paula?, que era sábado. Yo celebro la Comisión de Hacienda el día 21 y el día 31 tengo el pleno, dentro de los últimos 5 días. Pero a esa fecha no teníamos la documentación necesaria para poder hacerlo, lo quiera usted creer o no. Nosotros simplemente, escuche, pues yo creo que no debe de tener usted ningún problema, porque en la legislatura pasada hicimos muchos más plenos de lo que nos correspondía por a lo mejor intentar llevarlo todo más al día. Y al final, como el pleno pasado duró, ¿cuánto duró el pleno pasado? ¿10 minutos? Creo que no es cuestión de eso. Creo que cuando se celebra un pleno tiene que tener asuntos relevantes que tratar. No podemos celebrar un pleno sin asuntos que tratar. Y que estamos diciendo que dentro de lo que nosotros tenemos estipulado, hemos retrasado el pleno 3 días. O sea, creo que lo que usted dice y las acusaciones que usted hace no tiene ningún fundamento. O 4 días. Bueno, 4 días. Pero aún así, mire, le pido disculpas si usted considera que eso es dejadez de mis funciones, porque todo más lejos de la realidad. O sea, no es ni dejadez ni nada, sino simplemente que lo que queremos es aprovechar estos plenos para traer toda la documentación y todos los estudios hechos a tiempo. Ya está. No me interrumpa, por favor, que yo no... Pero, ¿por qué me interrumpe si yo no le interrumpo? La normativa, como usted bien ha dicho al principio, me permite, si considero que lo voy a retrasar en un tiempo dentro de la legalidad, pues poderlo hacer. Y simplemente he hecho lo que marca la normativa, que es retrasar el pleno 4 días, pero por beneficio de todos. O sea, no por nada. Y no me interrumpa, que tiene usted muy mala costumbre, y nosotros simplemente nos dedicamos a escucharle y usted a interrumpirnos. Continúo con ese punto. Si quiere
Si quiere, mire, yo le he dado mi respuesta. Si la quiere tener en cuenta, bien. Y si no, no voy a ponerme a discutir con usted. Usted opina de su manera, yo opino de la mía. En cuanto a los presupuestos, habla del 4 de abril. Creo que también queda suficientemente justificado que lo que tenemos que hacer es un presupuesto diferente. Es un presupuesto muy difícil que no perjudique a nadie y tenemos que hacer un encaje de nuevos costes que lo que pretendemos es que sea justo y que esté todo bien contemplado para que luego no tengamos ningún problema. Las inversiones, pues fíjese, si tengo para hacer todavía, tengo la Diputación, tiene que hacer los vestuarios del campo de fútbol. Nosotros tenemos 2 proyectos que sacar adelante de asfaltado. ¿Qué más tenemos? Tenemos los 2 planes provinciales, con lo cual, dinero para hacer inversiones, tenemos por suerte, y pues lo podemos decir alto, más de lo que nos va a dar tiempo a realizar en todo el con lo cual, y eso, para que a usted le quede claro, no está condicionado a tener el presupuesto aprobado o no, porque nosotros estamos funcionando con un presupuesto prorrogado que va a ser similar al del año anterior, con lo cual, bueno, que va a ser similar, mejor dicho, al de este año, donde las partidas son prácticamente las mismas y donde estamos, pues, trabajando día a día sin ningún problema. Entonces, entiendo que a lo mejor usted no conozca realmente el funcionamiento de un ayuntamiento con un presupuesto prorrogado, pero no tiene nada que ver con lo que con las afirmaciones a las que usted hacía referencia. En cuanto al puente, nosotros hemos sido ejemplo porque, de hecho, me parece que fue hace 5 años, limpiamos el puente con recursos propios, pero sobre todo lo pudimos hacer porque estaba casi seco el río. Por suerte, el clima ha cambiado y fíjese que hemos intentado en varias ocasiones proceder a ello, pero con nuestros medios, que no son maquinaria adecuada como puede tener la Confederación, pues no hemos podido hacer la limpieza que nos gustaría. Pero también le digo una cosa, que fíjese usted Talavera, que es un ayuntamiento importante, y el puente pues se les ha hundido. Entiendo, y no quiero con esto hacer nada, simplemente considero que es anecdótico. Quizás a lo mejor la fuerza del agua pueda también ser frenada en un momento dado por los juncos existentes. O sea, vamos a ser positivos y vamos a verlo siempre de la mejor manera. Hombre, a usted como a mí nos preocuparía muchísimo si viniera tal riada que pudiera perjudicar a las Puentes de Clemente, porque es algo histórico de nuestro pueblo. Entonces, para eso cada año nosotros también revisamos el estado, si hay alguna grieta se repara, si hay algún pero creo que que con usted estoy de acuerdo, que los juncos generan más que un problema natural, lo que es un problema visual, porque al final la zona está fea porque están secos, pero también es cierto que es que nosotros no podemos actuar donde no tenemos competencia, y dedicar recursos propios a eso es una equivocación, porque para eso la Confederación debería de tener los cauces limpios. Tampoco nos podemos quejar, que hace 2 años estuvieron limpiando río arriba todos los troncos, toda la maleza, todo lo que sí podría haber generado un problema en el puente. Entonces, ya nos tocará. Nosotros lo que vamos haciendo es poco a poco con nuestros recursos ir manteniéndolo, pero también es cierto que el agua no ha bajado de nivel, con lo cual con una máquina de las que tenemos aquí en el pueblo no se puede actuar ni se puede trabajar. ¿Qué más cosas? Plazas para discapacitados. Te agradezco la propuesta y vamos, es totalmente necesaria hacerlo, de verdad, Pedro. Goteras. Hay persianas y cuadro de la luz. En el albergue, normalmente, anualmente, hacemos, ahora ya de cara a este tiempo, cuando ya llega la primavera, hacemos un mantenimiento. Goteras siempre tenemos, aunque se reparen, porque hay muchos animales, entre otras cosas en la zona, que levantan... Bueno, eso intentamos...
Yo... Arriba, en el tejado, ¿te refieres? Bueno, pues no sé si será... Bueno, pues trataremos de hacerlo de otra manera, sobre todo porque sí que es cierto, pero que por la experiencia que tenemos, todos los años se hace una y en un lugar diferente. Y eso es debido, ya te digo, a los numerosos animales que hay en el campo que al final anidan debajo de la teja. El problema del depósito creo que no es el depósito, sino es la bomba, que no frena o que no para. Vale, pero cuando supera cierto nivel, cuando se sale el agua, porque no para la bomba de bombear. No, de verdad, me creo lo que me estás diciendo. Pues no te preocupes, que intentaremos repararlo también para eso cuanto antes. El polideportivo. El cuadro de la luz, yo lo que recuerdo es que tiene hasta candado. Está cerrado y tiene hasta el... Sí, pero que yo lo que recuerdo que es... Una cosa son los diferenciales... Pero que los diferenciales entiendo que a lo mejor lo que quieras decir es que están vistos. No, están vistos, no, que está la tapa quitada y se le ven todos los enganches que va cualquiera, toca la puerta, no tiene puerta. Vale, yo lo que recuerdo... Y ahí van muchos niños de cumpleaños, ¿sabes? Sí, tienes razón. Y yo te agradezco estas observaciones porque para eso estamos, para atender también y creo que son cosas pues naturales y que está bien que nos las digas. Entonces, mandaremos a alguien a que lo supervise, pero yo, yo la última vez que estuve creo que estaba además con un candado bajo llave, de las llaves estas que no tenemos nada más que nosotros, y lo otro estaba protegido. Si a lo mejor alguien las últimas veces lo ha roto, pues a lo mejor no nos hemos dado cuenta o eso, pero que se va a reparar. Muchas gracias. En cuanto al polideportivo La Gotera, ya tenemos el precio de la reparación de la cubierta. Hay que instalar una línea de vida, que es lo que más nos cuesta, porque ninguna empresa quiere subir a la altura que tiene el pabellón para repararlo. Entonces ya tenemos el presupuesto y posiblemente sea una de las inversiones que se hagan. Bueno, va a ser una de las inversiones que llevemos en este presupuesto porque es muy necesario repararlo. El año pasado sustituimos todos los focos porque también eran necesarios y no solamente el problema existía los días de lluvia, sino todos los días del año. Y este año, pues la inversión que vamos a hacer en el polideportivo va a ser la reparación de la cubierta. Así que poco a poco, pues al final son muchas las infraestructuras que tenemos y queremos que ya al lleva final... mucho tiempo, que ya lleva Ya, años pero la había Gotera. que elegir el año pasado. Quizás ¿sabes? Al final esto es como una casa. El año pasado tuvimos la poca fortuna de que nos robaron los cables del campo de Eso fútbol. ya son cosas Y males lo que mayores, claro, eso ya no. y esa inversión que se iba a dedicar a eso por parte de infraestructuras deportivas, pues se tuvo que asumir para la sustitución de los cables. Y claro, porque... Claro, Paula, pero ponte sí el que- micro, por pero favor. para eso está para supervisar. Exacto, pues por eso hemos querido encontrar una empresa fiable a lo que nos vaya a hacer. Pero para eso se está Que a largo para plazo, supervisar. sí. Tenemos un arquitecto técnico, Sí, sí. Claro, tenemos claro. un concejal de urbanismo que también tiene que revisar y todas las cosas. O sea, sí que es así. Pero no dudes de que eso se ha hecho. Precisamente tenemos ya el presupuesto porque se ha contrastado con muchas empresas y no todo el mundo y con muchos pueblos que están teniendo el mismo problema. Y hasta que hemos encontrado Y una luego empresa... a los que venga también hay que supervisarlos. Claro, pero hasta que hemos encontrado una empresa que sí que ha sido un alcalde al que se le ha solucionado un problema parecido, porque estas estructuras, estos polideportivos son similares en todos los pueblos. Se hacían por parte de la Junta y se hacían todos iguales. Entonces nos ha costado hablar con muchos municipios y dar con una empresa que nos dé garantía de que esa inversión, que es una inversión importante, o sea, no es subir con como decías tú antes, con la pintura y darle a los tornos, no. Hay que hacer una serie de rehabilitaciones para que eso no nos dé problemas. Así que eso por un lado. El canalón.
Pues el canalón es que no ha parado de llover desde que se rompió. Entonces, lógicamente, ya el parte está dado al seguro. Tiene que venir el técnico del seguro, o sea, es que... Ya, pero quiero decir, a veces es que no es simplemente que nosotros queramos o no. Es una cosa que se pasa un montón de gente y hay que arreglarlo ya mismo, o sea, sí o sí. Tiene que llevar su tramitación. Ah, vale, pues bueno, pues muy bien. Pues entonces, ¿para qué estamos pagando un seguro? Si luego vamos a ir arreglando nosotros las cosas. Se echa la foto al seguro y está roto. Y o viene o lo arreglo. Y pum, y ya está. Bueno, pero las cosas no son tan no son así. sencillas, Pedro. Bueno, vale. A lo mejor pues en tu casa... Vamos a dejar que se caiga y pase por ahí. Hombre, y nos mate. Precisamente bueno, claro, para evitar que pueda causar un daño si llega el momento, que no hay peligro de que se caiga. No hay peligro que se caiga. Una cosa es que esté volcado y esté suelto de uno de las grapas que lleva la teja. O sea, que no se puede Que a caer. lo mejor lo que hay que hacer no es solamente eso, a lo mejor hay que hacer un cálculo y en vez de tener solamente una bajante aquí en la punta, a lo mejor hay que instalar otra bajante porque ese canalón recoge todas pero las para eso aguas. tenemos a los técnicos. Bueno, para pues que por lo eso vean. te Entonces, estoy ¿para qué tenemos a diciendo los técnicos? que a lo ¿Para qué mejor... lo tenemos? Vamos a ver, Pedro, no? considero que con el mismo respeto que te trato yo a ti me dirijo a ti, y yo lo también tienes te que trato con hacer tú. respeto, yo a ti no te pierdo el Entonces, respeto, si voy a estar hablando, no me vas a dejar hablar, me vas a estar interrumpiendo, pues el problema no lo vamos a tener ni tú ni yo, sino la gente que nos está escuchando que no se va a enterar. Entonces, estamos buscando soluciones. El parte ya lo hemos dado al seguro. Lógicamente, independientemente de lo que se tarde, sea mucho o poco, la zona es una zona de mucho tránsito y hay que protegerla. Entonces, por eso está la cinta de la policía. No sabemos si se puede resolver poniendo más grapas y que tenga más sujeción el canalón o poniendo otra bajante. Es lo único que estamos valorando. Entonces, muchas gracias también por tu aportación. En cuanto a las alcantarillas, creo, Pedro, que fíjate si te pasas por el pueblo, pero qué raro es que no hayas visto que están todas limpias y recientemente limpias. Entonces, de hecho, he pedido un informe a Aqualia para dirigírtelo a ti personalmente, porque sí que es cierto que me consta que además lo van haciendo con un cuadrante calle por calle, van limpiando, no te puedo discutir que no falte alguna, pero en esta ocasión, sobre todo desde la última vez que nos lo sugeriste ya, yo también, ya lo iban haciendo, pero quizás a lo mejor no con tanta frecuencia, pero a día de hoy te puedo decir que todas las alcantarillas de Villanueva están repasadas. No quiero decir con esto que a lo mejor cuando empezaron con la primera, ¿sabes? Si llegan a la última, la primera ya esté sucia, pero es algo de mantenimiento que exigimos y que se está realizando. Entonces, me gustaría que fueras más observador y que vieras que esa labor ya la está realizando Aqualia. Pero yo voy por alguna y siguen tapadas. Vale, pero a lo mejor es porque a lo mejor algunas se ensucia. A lo mejor porque están cerca de mi casa y de que no, pues no la limpio. Otra cosa no me da ya claro. Creo que son lo suficientemente profesionales ya y es una empresa seria para que tengas que hacer esa apreciación. No, es que no me queda otra que decir. Creo que sobra. Así que, en cuanto solo nos quedaría, si no estoy equivocada, la de los caminos. Tomás. Sí, sabéis que se están trabajando los caminos. Veis las máquinas, lo que pasa es que tenemos un volumen de caminos exagerado y la máquina, pero lo veis, pues salís al campo, veis que la máquina está trabajando. Se están haciendo esfuerzos y se está trabajando. Yo hace tiempo que no había salido al campo, salí el otro día con mi padre y, sinceramente, el que echéis tierra de los lados en medio para arreglar un bache no me soluciona nada. Tomás. Sabes tú que eso no es así. Eso lo he visto Se ha yo con estado mi echando propio... material. No voy muy pocas veces al campo, pero hace poco tuve que ir y lo vi, Tomás. Y dije, joder, digo, madre mía, qué manera de arreglar caminos. Tenían que ir la zona que nos delimita de otros pueblos para que veáis cómo se arreglan los caminos. No sé si es que no sé, no... Bueno, pues Almudena, tú misma lo has dicho, sales muy poco al campo y solo fuiste por un camino con tu padre, perdón. Entonces yo te invito a que te des un paseo por todo el término municipal y cuando opines lo hagas realmente de la mayoría de los caminos. Que veo, Loli. O sea, de lo que yo he visto y lo que he visto no está arreglado. Un bache puntual, eso es. Puede existir, pero no ahora, toda la vida ha existido. Pero te digo yo que están día tras día saliendo el operativo
operario de la motoniveladora con la motoniveladora, está saliendo el operario con el tractor pala, se está metiendo piedras, se está metiendo gravas, se está metiendo material y es que se está haciendo. Entonces, de verdad, que no podemos llamar a una persona como es mata perros porque un día mata un perro. Lógicamente, ahora, antes de salir, le dices a Tomás dónde está el bache que vistes, sí. Él tratará de solucionarlo lo antes posible, pero generalmente los caminos se están arreglando. ¿Con la rapidez que nos gustaría? Pues seguro que no. ¿O con la rapidez que les gustaría a los agricultores? Pues seguro que no, pero es que luego está lloviendo un montón de tiempo y caminos reparados se ven enseguida con rodadas, porque la gente va a ver cuánto ha llovido por la casa Los Mensutes o por... Bueno, no, ese es de piedra, ese no tiene problema, pero por otros caminos, y al final nos estamos dando cuenta que muchas veces son los propios agricultores quienes no aguantan esa incertidumbre y están dañando un camino recién reparado por ir con esas rodadas, por hacer esas rodadas cuando está todo mojado. Bueno, pues entonces, a mí me consta, Tomás, que me ha venido muchísima gente, muchísimos agricultores a decirme que los caminos están súper mal, yo te lo digo, como concejal de Agricultura que eres, que los caminos están súper mal, que se debería de, bueno, pues no tenerlos tan, según ellos, tan abandonados. Yo te hablo... Abandonados no están los caminos, Almudena. Abandonados no, la máquina es una máquina y hace como una máquina. Si tuviéramos 5, pues serían 5, pero hace como una. Y es lo que se puede hacer. No se le va a pedir peras al olmo, es lo que hay. Hay una máquina con una persona que hay veces que está con 3 vehículos. Se lleva el rulo, se lleva la niveladora y va con el tractor y el remolque a llevar material. Y es que no puede ser. Una persona hace lo que una. Si van 3, hacen como 3. Vale, luego vamos a quedar tú y yo un día y te voy a llevar donde yo he visto los caminos, te voy a llevar donde a mí me han dicho y varios agricultores que también me han dicho que quieren y vamos a ir y te voy a decir claro, dónde están eso esos. Sí, te lo agradezco. Y luego también te voy a llevar yo a los que estamos arreglando. Perfecto. Ahí me vas a dar la razón. Muy bien, muy bien. Me parece bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir. Se levanta la sesión.